datos en la mano, esa cruzada entre Joao y todos nosotros, por decirlo de alguna manera, no tiene ya ningún tipo de sentido. Ya está más que superada, comprobada, los números hablan, el campo habla. Yo, sinceramente, creo que lo mejor que puede pasar el domingo es indiferencia y yo a ese tío no le conozco. Muy buenas a todos, chicos, aquí estamos de nuevo con un vídeo de Atlético Stats después de todo el boom, ¿no?, del sorteo de ayer en Champions League. Hoy toca volver al modo liga, también después de la gran remontada en el Inter. Y hoy, hablando de vueltas, hablando de retornos, hablando de cosas que dan un poquito de pereza, ¿no?, porque incluso pensar en la liga da pereza, pero es que pensar en Joao Félix, pensar en el que tenemos aquí en pantalla, eso sí que da pereza. Pero hay que hablar un poquito de él porque no deja de ser, un cedido del Atlético de Madrid y no deja de ser un jugador que va a visitar el Metropolitano. Que bueno, esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, increíblemente va a visitar el Metropolitano, ya se demostró en la ida, es una vergüenza y es una pésima gestión del club que hayan permitido que este jugador, lo primero, que se vaya cedido al Barça, y lo segundo, que pueda jugar estos partidos sin pago, ¿no? Porque si al final dices, oye, mira, si pagas 200.000 euros, juegas, si pagas 100.000 euros, juegas, pero que este tío juegue como si nada el partido contra el Atleti, que te expongas de esta forma, ¿no? Pero bueno, no hemos venido a hablar de esto, hemos venido con toda la humildad del mundo a también lanzaros un pequeño mensaje, ¿no?, dentro de lo que podamos llegar nosotros en cuanto a la gente que vaya mañana al Metropolitano. Pensamos firmemente aquí desde Atlético Stats, y yo como persona, como Adrián Barrios, pensamos que la mayor de las penas que le puede caer a este señor es la indiferencia. Pensamos que un paso por el Metropolitano sin noticias puede ser precisamente lo mejor que podemos hacer. Hablo en cuanto al jugador también, aunque sabemos todos sabemos que seguramente el propio jugador va a ser el primero que se ponga en él, ¿no?, disparadero, y que se autoseñale a sí mismo para que la afición se vuelque contra él y los jugadores, como pasó en la ida, se salgan un poquito del partido. Y si no es él, seguramente del cuerpo técnico le digan, oye, si provocas alguna faltita, oye, si provocas algún que otro comentario, pues seguramente vas a descentrar tanto a la grada como a los jugadores. Y por eso os decimos que yo creo que la indiferencia hay veces que duele más, ¿no?, que hacerle protagonista negativo, ¿no?, de una noche que es muy importante para el Atlético de Madrid. Y hablando de protagonistas, vamos a poneros lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre el portugués en la rueda de prensa que ha dado esta mañana en el Cerro. ¿Qué tal, Cholo? Buen día, Iñaki Villalón para el Chiringuito. Yo te para sorpresa de nadie, Barça, como se ha hecho daño en las últimas ocasiones. En el partido de ida fue protagonista Joao Félix. Yo te quiero preguntar, desde ese partido se está viendo una versión baja de Joao Félix, un rendimiento quizás por debajo de lo esperado, un jugador de su nivel. Creo que es un poco lo que estaba pasando en el Atlético de Madrid. No sé si tú, como todavía es jugador del Atlético de Madrid, ¿cómo le ves? Y si crees que es por eso por lo que tampoco funcionó aquí en el Atlético de Madrid, por esa irregularidad que tiene el portugués. Gracias. Soy muy respetuoso para los futbolistas que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno, y esta no será la excepción. Pensamos en cómo se van a recuperar los nuestros de un grandísimo esfuerzo el otro día, del partidazo que hicieron. La verdad que jugaron un partido hermoso, que quedará seguramente para el recuerdo. De hermoso, ¿eh? Y bueno, a partir de ese esfuerzo que se hizo como equipo, ojalá que lo podamos sostener y mañana hacer un gran partido. Para sorpresa de nadie, como decía, creo que es la tercera o cuarta pregunta de la rueda de prensa. A mí me ha sorprendido que no fuera la primera, pero es que, claro, hasta la cuarta, que no le han dado paso al Chiringuito, no me ha caído esta pregunta. Entonces, como decía, para sorpresa de nadie, es el Chiringuito el que hace esta pregunta. Yo, de verdad, como periodista, sabemos que Iñaki, además, el que hace la pregunta, es buen tipo y que es del Atleti, pero al final vienes con los mandados que vienen, ¿no?, con el recado, ¿no?, de quien te manda el recado. Todos sabemos de quién hablamos, pero es verdad que dices, ¿de verdad pensabais que el Cholo os iba a contestar a esa pregunta, os iba a dar algún tipo de carnaza, ¿no? Yo creo que todos, cuando he dado al play, todos sabíamos lo que iba a responder el Cholo, ¿no? Y al final es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Esa indiferencia, ¿no? Esa indiferencia que yo creo que es lo mejor y la pena más dura que podría recibir el domingo a las 9 Joao Félix. Pero no vamos a hablar, este vídeo ya sabéis que nosotros no somos muy de este tipo de cosas. Este vídeo no va a ser exclusivamente de la polémica en torno a Joao, y sí que vamos a hablar un poquito de lo futbolístico en torno a Joao y lo futbolístico en torno al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque es un equipo que está, como veis ahí en pantalla, 6 puntos por delante del Atlético de Madrid. Un partido importantísimo, ya no solo por acercarte al Barça y al Girona, sino por cuidado con el Athletic Club, que tiene un partido en casa, en teoría fácil con el Alavés, y si no ganas, te pone a adelantar. Y no estamos para sustos, sobre todo después de la gran noticia que tuvimos el miércoles. Yo creo que es un partido importantísimo para confirmar ese punto de inflexión, ¿no?, que pudo ser ante el Inter de Milán, ¿no? Entonces, lo que os decía, futbolísticamente en torno a Joao, pues tenemos cositas de las que hablar.
Lo primero de todo, que este debate que veníamos diciendo a continuación, cada día tiene menos sentido, ¿no? Porque al final, el principio de temporada era una especie de cruzada, ¿no? Entre la afición del Atlético de Madrid, incluso la afición del Barça, y luego el propio Joao y la propia afición y Simeone, ¿no? Todos estábamos pensando de a ver si en el Barça la va a reventar, cuidado que somos carne de meme, o cuidado que el meme es precisamente el portugués, que es lo que se ha acabado viendo, ¿no? Futbolísticamente dentro del campo, hechos, ¿no? Y es que os vengo a traer algún datito, ¿no? Os vengo a traer algún datito. Lo primero, el primer dato así más simple es que no se espera que sea titular, se espera que tanto Lamine Yamal como Rafinha sean los que ocupen ambas bandas, y luego, sobre todo, os traigo algún datito que a mí me parece bastante característico en cuanto a esta cruzada, ¿no? Que decía que al principio yo creo que cualquier aficionado al Atlético de Madrid, las primeras 10 jornadas estaba todos los días viendo a ver qué ha hecho Joao, a ver qué no ha hecho, a ver qué ha hecho bien, a ver qué ha hecho mal sobre todo, a ver si marca o no marca, y ahora mismo yo creo que todos estéis de acuerdo conmigo, si no, dejadlo por comentarios, y por favor, dadle a me gusta, que es importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que ahora mismo es indiferencia total. Entonces yo creo que esa indiferencia, ese ya ni me molesto en ver si ha jugado o no ha jugado, qué ha hecho, si marca gol, me da igual, porque yo creo que ha demostrado ya una vez más que no es ese jugador por el que se pagaron 120 millones y no es ese jugador que él dentro de su cabeza cree ser, ¿no? Como ya eso, digamos, que se medio confirmó en Chelsea, se confirma en Barça, y yo creo que ya para todo el mundo, para toda la opinión futbolística, está confirmado que no era Simeone su problema, sino que era el propio jugador, su cabeza, su entorno, ¿no? Entonces, lo que os decía, hay datitos también que nos confirman estas teorías que os venía diciendo, ¿no? De confirmar la falsedad de ese jugador de 120 millones, ¿no? En cuanto a calidad o en cuanto a regularidad o en cuanto a relevancia, ¿no? En el juego. Desde el mes de diciembre no juega 2 partidos seguidos con el Barça de titular. Un dato bastante característico. Y luego un jugador que le tenemos, en teoría, por un creador de ocasiones, un mago, como lo quieras llamar, encadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos desde su última asistencia de gol, que fue precisamente en Copa del Rey en el campo de Unionistas. Imaginaos la relevancia del partido, ¿no? Marca de la casa, ¿no? De Joao. Y en esos 9 partidos solo ha generado, en cuanto a marcar goles, 2. Uno contra el Getafe y otro contra el Betis. Entonces, en los últimos 9 partidos, 2 goles, 0 asistencias. Un dato que habla solo del rendimiento de Joao. Y otro que os quiero traer, aunque no os lo pueda poner en pantalla, es la comparativa con los delanteros del Atlético de Madrid que se han quedado y el propio Joao, por cierto, en un equipo que todos sabemos que estará mejor o peor, pero es más ofensivo que el Atlético de Madrid, cada vez menos, porque el Atlético de Madrid cada vez está subiendo ese grado de jugar en campo contrario, querer tener el balón, atacar, rematar, no es el Atlético de Madrid de antaño, por mucho que se empeñen desde Inglaterra y desde otros lados recónditos, ¿no? Del planeta futbolístico. Pero os quería traer, en cuanto a esto de generar fútbol, generar ocasiones, asistencias, un datito que me parece bastante relevante es Joao Félix, 1.700 minutos entre todas las competiciones con el FC Barcelona, Correa 1.300 minutos, es decir, 400 minutos menos. Pues con 400 minutos menos, Ángel Correa 28 ocasiones creadas, Joao Félix 23. Y sumándole todo esto que decía de que el Barça, quieras que no, siempre va a ser un equipo que ataque más que el Atleti, por lo menos hoy por hoy. Entonces, otro datito que os puedo dar es Memphis Depay, con 700 minutos menos que el portugués, ha metido un gol más, 9 ante los 8 de Joao Félix. Entonces yo creo que al final son datos, factos, ¿no? Como lo queráis llamar, llaman a la indiferencia. En cuanto a esa cruzada que teníamos al principio de temporada, la temporada pasada, anteriores, entre Joao y su calidad o no, y Joao, el Cholo, Atlético de Madrid. Entonces yo os venía a traer estos datitos, no venía a generar ningún tipo de polémica, de hecho venimos a intentar calmarla, porque datos en la mano, esa cruzada que os decíamos entre Joao y todos nosotros, por decirlo de alguna manera, no tiene ya ningún tipo de sentido, ya está más que superada, comprobada, los números hablan, el campo habla. Entonces yo sinceramente creo que lo mejor que puede pasar el domingo es indiferencia, y yo a ese tío no le conozco cada vez que la toque, y que el campo hable, porque además también creo que si generamos un ambiente muy hostil en torno a Joao, seguramente se crezca, seguramente los nuestros se salgan del partido, pero bueno, todos sabemos que por mucho que digamos esto, al final una buena pitadita le va a caer, y como decíamos y como vemos en pantalla, seguramente le tenga que caer a partir del minuto 70, 80, ¿no? Porque es lo que viene jugando, ¿no? Y esa es la realidad del Barça,
Un Barça que, por cierto, yo creo que también habla solo, ¿no? Que un jugador de 16 años, ¿no? le haya quitado el puesto como Lamine Yamal. Que queríamos hablar un poquito de eso para finalizar el vídeo, también a modo previa Atleti-Barça. Cuidado, porque ayer os comentábamos en el directo de el sorteo de Champions que Mario Hermoso estaba lesionado. No había salido por ningún lado y nosotros dijimos, cuidado que mañana seguramente haya una sorpresita con el parte médico, ¿no? de Mario. Y así fue. Lo habéis visto esta mañana ya. Problemas en el isquiotibial, por lo que entendemos, creemos que ha sido ahí, en la parte de atrás del muslo, por decirlo así simplemente, no tan técnicamente. Y al Cholo le han preguntado por eso y queremos ver ese trocito de la rueda de prensa en el que le preguntan por Reinildo. Me parece interesante para cerrar el vídeo y lo vamos a ver ya porque os lo pongo en pantalla. Y si tiene posibilidades mañana de ser titular. Gracias. Sobre Reinildo. Bueno, si Mario ha sufrido una lesión en el partido último y Reinildo está preparado, viene entrenando muy bien, con mucha ilusión. Es un chico que siempre ha dado todo por el equipo cuando le tocó jugar y obviamente no esperamos otra cosa a partir de si mañana le toca la posibilidad de hacerlo. Ahí ha estado el Cholo hablando de Reinildo. Yo creo que ha como dejado caer que va a ser el recambio de Mario Hermoso y a mí me parece un apunte muy interesante, por eso queríamos hablar de ello rapidísimamente, que no queremos liarnos más en este vídeo, que es más en torno a Joao Félix y el Atlético de Madrid, su realidad, sus números. Me parece interesante que juegue él, porque va a tener delante o va a tener como marca a Lamine Yamal, y creo que el partido puede ir por ahí, puede ir por esa banda derecha del Barça. Y me parece que es un partido muy interesante para recuperar al mejor Reinildo, además que ahora parece que estamos en una etapa de la temporada, sobre todo en el partido del Inter y tal, en el que el Atlético de Madrid puede recuperar efectivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre todo mentalmente, ¿no? Que Reinildo parece que desde sus 2 errores le hemos tenido ahí un poquito en el ostracismo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que este señor que tengo aquí a mi derecha le dé la oportunidad a Reinildo, le dé una nueva oportunidad, porque creo que en partidos como el del Dortmund allí, con un equipo tan rápido como veíamos ayer en el análisis del Dortmund, que por cierto, petada de vídeos, os recomendamos si no lo habéis visto, está muy bien. En cuanto terminemos por este vídeo, saltaos para allá que está interesante. Entonces vamos a ver si Reinildo is back y sobre todo la mejor versión de Reinildo. Pero lo que seguro, gente, es que tendremos mañana un partidazo contra el FC Barcelona, un partido importantísimo, un partido a mi parecer, como ya he dicho antes, clave para seguir recuperando cabecitas y a su vez piernas. Y vamos a ver si también recuperamos un poquito de terreno perdido ahí con el Barça y con el Girona. Así que nada, gente, nos vemos seguramente el domingo en el post del Atlético de Madrid Barça.